Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Será que Buenas se tardes, escucha bien? licenciada. Hola, ¿qué Sí, tal? Sí, sí, se escucha bien, dice. Ok, ok. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos grabando la clase, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la reforma liberal. ¿Será que ya están todos por acá? ¿O vendrán en camino? Hola, hola. Yo veo que solo Sara está aquí. solo usted y yo, Buenas licenciada. tardes, La clase licenciada. privada. Mire, mire, Buenas aquí nos tardes, dejaron. licenciada. Licenciada. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Fíjense que hoy vamos a hablar acerca de la reforma liberal, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir primero acá una grabación. ¿Qué tal? ¿Cómo estaban, Alfredo? Buenas tardes. Quiero ver. Me voy a desconectar mi micrófono. Bueno, aquí nos vamos a quedar. A ver, ¿qué melodía es esta? Hola, hola. Miren, yo no sé si se irá la señal. Si se escucha, ay, sí. Ah, ¿qué dice Cindy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Es la de Noche de Luna entre Ruinas. No, fíjese que es otra que es así, eh, muy conocida, ¿verdad? Pero a ver. Ah, sí se escucha bien. Ah, sí, Marielos, mi bella Guatemala, sí. Es mi bella Guatemala. ¿Quién la compuso? ¿Quién es el autor, el compositor de mi bella Guatemala? A ver, busquemos.
Bien, Giovanni, sí, así es. Germán Alcántara. ¿Qué dice Yulisa? A mencionarlo iba, pero me ganaron el chat. Ah, muy bien, pero gracias, Yulisa, ¿oyó? Ahí por estar atenta. Sí, también Priscila, ok. Fíjense que don Germán Alcántara era cercano de los liberales, ¿verdad? Y era muy amigo de Justo Rufino Barrios. Entonces, él compuso varias piezas para exaltar al país, también La Flor del Café y otras melodías, ¿verdad? Eh, y fíjense que es bien curioso, bien interesante porque en la época de los liberales, ¿verdad? Estos a partir de 1871, las piezas, las melodías en marimba se van a convertir en música que va a ser tocada en los salones de la alta sociedad, ¿verdad? Guatemalteca. Van a fomentarse como una música que da estatus, ¿verdad? Que es importante y que refleja también que, bueno, se está usando este instrumento que autóctono, ¿verdad? Y fíjense que aquí vamos a tomar en cuenta que los liberales buscaban mucho exaltar la nacionalidad. Entonces, fomentan mucho el respeto a los símbolos patrios. A partir de los liberales es que empieza todo esto de los actos cívicos, ¿verdad? Porque son aspectos que fomentan identidad, ¿verdad? Del pueblo, ¿verdad? Obviamente en ese entonces todavía no era declarada la marimba como instrumento nacional, ¿verdad? Sí, pero esa música va a ser bien importante, ¿verdad? Y por eso ustedes van a encontrar un montón de piezas de marimba que se crearon, ¿verdad? A partir de 1871. Y también, por eso, cuando el mes de septiembre, en el que dice, bueno, para conmemorar la independencia, entonces se relaciona con las piezas de marimba, ¿verdad? Ok. Entonces, ay, me voy a pasar a la presentación. Ok, entonces hoy vamos a empezar a ver la reforma liberal. En el libro, nosotros vamos a ver, a explicar los capítulos, capítulo 17, que se llama la reforma liberal de 1871 al 85, que empieza en la página 255, y también vamos a ir explicando, ahí sí que de manera paralela, ¿verdad? Capítulo 18, que se llama Gobiernos Liberales y que empieza en la página 269. Ok, entonces, fíjense que este periodo de la reforma liberal, regularmente pensamos, bueno, la reforma liberal fue en 1871, ¿verdad? Y pues pareciera que abarcó solamente un periodo cercano, los años próximos, ¿verdad? 1871. Pero realmente nos estamos refiriendo a un periodo bien extenso que abarca más de 7 décadas, ¿verdad? Todavía Ubico, por ejemplo, don Jorge Ubico, imagínense, se identificaba como liberal, su partido era liberal progresista, y luego su sucesor Ponce Baides, pues también. Entonces, abarca toda esa gran etapa, ¿verdad?, de nuestra historia. Obviamente, pues los liberales, ¿verdad?, sabemos que se identificaban con orden y progreso. Fíjense que ya vimos que como las independencias, ¿verdad? En América Latina se vinieron por oleadas, ¿verdad? En todos los países. Luego vino una ola de los liberales, después vino una ola conservadora y luego ahora regresa, ¿verdad? Esa ola liberal en toda América Latina, ¿verdad?
Y aquí regresando con este postulado de orden y progreso. Por eso en algunos escudos de la época, como por ejemplo vemos en la bandera de Brasil, ¿verdad? Viene la frase orden y progreso, que obviamente pues los liberales buscaban industrializar, ¿verdad? Sus países, modernizar. Pero el tema va a ser que al hablar de orden y progreso, orden ahí va a significar mucho control sobre la población, ¿verdad? Entonces, a diferencia de otras latitudes en donde se pensaba que los liberales eran los grandes revolucionarios y que defendían la libertad, la democracia, en América Latina, en Guatemala, vamos a ver que eh, se van a desarrollar grandes dictaduras bajo esa sombría del liberalismo, ¿verdad? Ok, entonces también defendían el libre comercio, la alimentación, la creación del Estado Nacional. Esto referido a, bueno, ya establecer bien las fronteras, ¿verdad? De cada país. Y surge, en el caso de Guatemala, un tema al que los liberales le denominaron el problema indígena. Fíjense que lamentablemente los liberales van a empezar a plantear que si Guatemala se encuentra en una situación tan atrasada es porque todavía existen comunidades indígenas que tienen sus costumbres, que viven a la forma, digamos, ancestrales, que para los liberales eso es obsoleto y que ellos son los culpables del atraso del país. O sea, esto va a ser bien delicado porque va a fomentar mucho racismo, ¿verdad? Y pues tampoco era cierto. Bueno, la reforma liberal nosotros la vamos a dividir en dos etapas, ¿verdad? O sea, así la han dividido, ¿verdad? Para poderla estudiar mejor. Los investigadores, ¿verdad? Y entonces vamos a la primera etapa que vamos a identificar como nación cafetera, cafetalera, en donde el Estado va a apoyar directamente, ¿verdad? La introducción de este cultivo y va a fortalecer a los cafetaleros, en fin. Entonces, la nación cafetera es cuando se implanta todo ese modelo del café, ¿verdad? Y la siguiente etapa, que se conoce como nación bananera, fíjense que ustedes habrán escuchado un término que a veces usan los analistas políticos, las repúblicas bananeras, ¿verdad? Bueno, hay una marca de ropa también, ¿verdad? Banana Republic, pero como un concepto, ¿verdad? Para analizar la realidad, cuando hablamos de república bananera, estamos refiriéndonos a etapas en las que empresas norteamericanas llegan a tener mucha presencia en nuestro país y entonces el gobierno estadounidense también va a estar ahí, tener bastante influencia, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que necesitaban los cafetaleros? ¿Por qué los cafetaleros necesitaban que se diera ese cambio de la grana al café? ¿Qué era lo que a ellos les surgía? A ver si se recuerdan. Bien, Giovanni, grandes extensiones de tierra, así es. ¿Qué más? A ver, ¿qué más necesitaba? Se ampliaba la infraestructura por el ferrocarril. Así es, Sara, muy bien. También, bueno, se necesita ampliar carreteras, ¿verdad? Préstamos a largo plazo, dice Giovanni, así es, ¿verdad? Y préstamos hipotecarios, ¿verdad? ¿Qué más dijimos? Necesitaban más mano de obra. Eso, Cindy, además, ¿verdad? Bastante mano de obra.
A ver, ¿alguien más? Creo que Alvin iba a levantar la mano o encendió su micrófono, no sé. ¿No? Bueno, ok. Entonces, se necesitaban toda una serie de condiciones, ¿verdad? Y apoyos del Estado. Y realmente aquí vamos a ver que el Estado guatemalteco se metió de lleno a procurarle todas las instituciones y todas las ayudas, ¿verdad? A los cafetaleros. Bien. Y resulta que del análisis que se realizó, las tierras que eran fértiles, ¿verdad? En donde se podía cultivar el café, resulta que estaban las tierras de la iglesia, que pues era el mayor terrateniente de entonces, y el 70% de tierras de comunidades indígenas. Imaginémonos esto, entonces significaba que aquí iba a haber despojo, ¿verdad? Para las comunidades. Bueno, entonces en esta primera etapa de la nación cafetera, la vamos a ubicar de 1871 a 1898. Como sabemos, pues quienes encabezaron el movimiento de esta reforma liberal fueron estos dos líderes, ¿verdad? Que ellos no eran, ahí sí que se volvieron militares, ¿no? Con esta gesta liberal y pues de ahí les dieron el grado de generales, ¿verdad? Miguel García Granados, que pues había nacido en Cádiz, ¿verdad? En un puerto de Cádiz, allá en España, pero su familia ya eran criollos, ¿verdad? Sí, habían ido a España, digamos, pasado ya un tiempo y allá nació don Miguel, también su hermana, doña Josefa María Granados, la famosa Pepita. Entonces, García Granados era liberal moderado, ¿verdad? Buscaba cambio gradual. Cuando llega a este movimiento, él ya va a andar en sus 60, o sea, ya va a ser una persona mayor, ¿verdad? Pero pues todavía, imagínense, estuvo con el entrenamiento militar y estuvo en las batallas, en fin. Y también el otro general, ¿verdad? De esta reforma va a ser Justo Rufino Barrios. Él estaba en sus 30, ¿verdad? Como 35, 36 años cuando triunfa esta reforma liberal. Él era bastante radical, ¿verdad? Era un carácter muy impulsivo y pues sí, hasta violento, ¿verdad? Entonces, representaba a los mestizos y a los criollos de los Altos, ¿verdad? O sea, Barrios nació en San Lorenzo, en San Marcos. Sus papás tenían la finca El Malacate, tenían pues, algunas propiedades. Y entonces aquí lo interesante va a ser que cuando triunfa la reforma liberal y representados por Barrios, ahí vamos a ver que reivindicaciones de los Altos pues, van a incorporarse, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en los símbolos patrios, el quetzal, ¿verdad? Que es un ave que es símbolo de esa región de los Altos, ¿verdad? Que está en el escudo de los Altos y todo el asunto. Ok, entonces, fíjense que Miguel García Granados fue el primer presidente de los liberales, ¿sí? Y va a asumir como presidente provisional. Y fíjense que así se le llama presidente provisional porque todavía faltaba convocar elecciones para que ahí se legitimara y se eligiera un presidente, ¿verdad? Bueno, entonces, asume la presidencia. García Granados, pues era una persona que tenía mucha formación académica, había estudiado en muchos lugares, también en el extranjero. Entonces, él era el ideólogo, ¿verdad? Él era el que manejaba todos los postulados de los liberales, ¿sí? Él fue el que redactó el acta de patricia, donde estaba todo el contenido de las reivindicaciones del movimiento. Y entonces, cuando asume el gobierno, si vemos, fueron 2 años los que él gobernó, ¿verdad? Hasta que se convocó a elecciones.
De las primeras medidas que tomó fue la creación de la Escuela Politécnica. Se considera, bueno, García Granados, fundador del Ejército Nacional, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes cuál era la importancia de la Escuela Politécnica ahí? ¿Qué dice Sara? La creación del ejército. Sí, pero ¿para qué iba a servir la Escuela Politécnica? O sea, ¿qué función iba a tener la Escuela Politécnica? Si ya había militares antes. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que haya sido ahí la diferencia? Vimos que Carrera era militar, ¿verdad? Y también el mariscal Vicente Serna, don Serapio Cruz, Zavala, en fin. Morazán también. A ver, Gemani dice nuevos soldados afines a los ideales liberales comprometidos. Pues sí tiene que ver con eso, pero ¿qué más? O sea, ¿qué se hace en la escuela politécnica? ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve la escuela politécnica? Fomentar el amor, ya dirigente. Serían capítulo. Eran militares de línea, pues ahí van aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero ya como carrera y una cuestión académica era, ¿verdad? Ya en la escuela politécnica. Y pues como dice Carla, pues ahí ya graduarlos e irles dando ya el grado, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante que vio García Granados, ¿verdad? Dijo, entonces necesitamos un ejército especializado y todo. Bueno. Ok, por eso también el día que triunfó, la fecha, ¿verdad? En que triunfa este movimiento liberal, que es el día en el que llegan a la capital, 30 de junio, actualmente es considerado el Día del Ejército, ¿verdad? En ese entonces, pues era la fecha de que se conmemoraba del triunfo de la reforma liberal, ¿verdad? Ok. Y luego, pues también, como decíamos, el énfasis que hacen los liberales en el nacionalismo, en los símbolos patrios. Entonces, García Granados dice, bueno, ya vamos a definir que esta va a ser la bandera, ¿verdad? Vemos que a partir de ese periodo ya queda esta, ¿verdad? Así como con las franjas verticales, en celeste, blanco, en fin. Y el escudo nacional, ¿verdad? Ok. Luego, fíjense que García Granados se dio cuenta que pues ya no le en las elecciones, ¿verdad? Como candidato. Porque, como dijimos, era más moderado. Los cafetaleros. Esos eran sus apodos. Fíjese, así le decía a la oposición porque chafandín significa alguien que no tiene mucho carácter. Y como él era un liberal moderado, ¿verdad? Los enemigos y también otros liberales o cafetaleros que querían que los cambios se hicieran bien rápido, ¿sí? Decían, no, este no nos sirve, ¿no? No nos ayuda, ¿va? Es muy, como lo veían indeciso, ¿va? Entonces, por eso le pusieron esos apodos. Entonces, García Granados mejor renunció. Le presentó su renuncia al Congreso y entonces el Congreso convocó a elecciones y ahí se postuló Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, mientras García Granados gobernaba,
provisionalmente, Barrios era el comandante militar de los Altos, ¿verdad? Ahí estaba destacado. ¿Verdad? Entonces, triunfa, ¿verdad? Es electo presidente Justo Rufino Barrios en 1873 y aquí empieza la primera dictadura liberal. Estos van a ser los apodos que le van a ir poniendo, ¿verdad? A Justo Rufino Barrios conforme avanzan sus gobiernos. Tatarrufo o Pantera, ¿va? Por lo astuto que era y por lo... Tenía su carácter bien feo. Bueno. Ok, entonces... cuando asume la presidencia, empieza a plantear algunos cambios. Por ejemplo, bueno, algo que se me olvidaba decirles es que Justo Rufino Barrios era notario público. Él había estudiado esa carrera en la universidad acá en la capital, ¿verdad? Y entonces, pues sí se preocupó por los temas legales, ¿verdad? Por ejemplo, durante su gobierno se creó un código penal, un código civil, código de comercio, un código militar, ¿verdad? También procuró la creación de bancos, ¿verdad? Porque como dijimos, eran necesarios los créditos, ¿verdad? Créditos hipotecarios. Entonces se crea el Banco Nacional de Guatemala, también el Banco de Occidente, ¿verdad? Para ver por los... para cubrir, digamos, esa demanda que había en la región de los Altos. Surgieron después otros bancos, como el Banco de Crédito Hipotecario, el Banco Internacional, y así surgieron bastantes bancos. Algunos nacionales, otros privados, ¿verdad? También se creó un registro de la se me traba la lengua, un registro de la propiedad, ¿sí? Como vamos a ver, como era fundamental entregarles tierras a estos mestizos cafetaleros, ¿verdad? Entonces, el registro de la propiedad, pues era una oficina en donde se inscribían, ¿verdad? Los títulos de propiedad para asegurar, ¿verdad? Los intereses de cada propietario, ¿verdad? Ok. Pues ya vemos que don Justo aparece en el billete de A5, don García Granados aparece en el billete de A10, ¿verdad? Bien. Otro asunto, ¿verdad? Que va a aparecer aquí, porque al ser gobierno liberal, pues está el tema de la separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Entonces, obviamente se va a decretar que somos un Estado laico y entonces, pues se van a limitar a la iglesia católica, ¿verdad? Por ejemplo, fueron expulsados los jesuitas, que ellos se encargaban directamente de la educación. Prohibidas también y expulsadas varias órdenes religiosas, ¿verdad? Algo bien interesante, por ejemplo, que menciona el doctor Orellana, ¿verdad? En la historia de la educación, es que fíjense que se empezó a permitir también, ¿verdad? En algunos conventos, pues, donde había monjas, que pudieran recibir visitas, aunque no se hubieran anunciado, pues, aunque no hubieran pedido permiso antes, que se quitaran algunas limitaciones como una reja, ¿verdad? A través de la cual, pues, recibían a sus visitas. Porque también parece que el estado de salud de las monjas como que no podían mucho visitar a los médicos. Había varias órdenes que eran de, ¿cómo se llama? De claustro, creo que es de claustro. Sí, las que no pueden salir y que solo están rezando dentro del convento. Entonces sí, había, digamos que estaban en condiciones muy, muy, muy precarias, ¿verdad? Bueno. Fueron expropiadas tierras, ¿verdad? De la iglesia, obviamente católica, ¿verdad? Muchas tierras, muchos edificios, conventos, iglesias, y pues fueron destinados para habilitar allí escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, ¿verdad? Entonces, fueron aprovechadas, ¿verdad? Y bueno, las tierras, haciendas y todo eso, pues también fueron puestas en subasta, ¿verdad? Y se les repartieron a los cafetaleros.
Se eliminó el diezmo y para rematar, digamos, ese rechazo que tenía Barrios hacia la injerencia, ¿verdad?, de la Iglesia Católica en temas de Estado, invitó a un ministro presbiteriano para que viniera a Guatemala ¿verdad?, John Clark Hill. Y pues posteriormente él estableció su iglesia, ¿verdad?, la iglesia presbiteriana. Pues la pueden ver ustedes en el centro y cabalmente está entre el Palacio Nacional y la Casa Presidencial. Bueno, cabalmente, digamos que cuando Barrios gobernó, el Palacio de Gobierno estaba en esa cuadra donde está ahorita el Parque Centenario, la Concha Acústica. Ahí era el Palacio de Gobierno. Pero, o sea, todavía no existía el Palacio Nacional. Pero de todas formas, pues está aquí, a cuadra y media, 2 cuadras de donde estaba el Palacio de Gobierno. Entonces, esa era una forma muy directa, ¿verdad?, de desafiar a la Iglesia católica, ¿verdad? Por cierto, fíjense que hay una película que está en YouTube que se llama Semillas de Fe. Esa película yo creo que la hizo bueno, no estoy segura si la hizo la universidad, pero está ahí en YouTube y es sobre el protestantismo en Guatemala, ahí por si la quieren ver. Ok, en cuanto al tema de la educación, pues habíamos mencionado que para los liberales era un tema bien importante. Entonces, encontramos que... sí, se llama Semillas de Fe. Ahorita se la escribo aquí. Vieran que está bien interesante. Yo la vi en el canal de la universidad, ¿sí? Por eso pensaba que era de la universidad la película, pero no, la verdad no creo, o tal vez, pero voy a ver si encuentro aquí el link. A ver. Les voy a compartir el enlace ahí para que ustedes la tengan. Es bien interesante. Por supuesto que sale don el Tata Rufo, sale ahí don Justo Rufino Barrios. Aquí está, mire, César. Entonces, y está la película completa. Es muy buena. Ok, entonces, como dijimos, bueno, liberales, entonces enfocarse bastante en el tema de la educación, pues que como sabemos, durante el periodo conservador decayó bastante, ¿verdad? Y entonces se empieza declarando, bueno, se emite una ley de instrucción pública, ¿verdad? Se declara la educación nuevamente laica, gratuita, obligatoria. Se decreta también la libertad de enseñanza, pues para abrir los contenidos, ¿verdad?, a temas también científicos. Entonces se hace una revisión de las materias y fíjense que se cambian los planes de estudio, ¿verdad? Se meten un montón de materias que tengan que ver con ciencia, ¿sí? Igualmente, se crea una Secretaría de Instrucción Pública que en esa época los ministerios se les llamaba secretarías, ¿verdad? Entonces, ya ahí estaba surgiendo, ¿verdad?, el Ministerio de Educación. En este gobierno, fíjense que en el periodo de Gálvez se hablaba de una educación primaria superior, o sea, haciendo alusión como que a la secundaria, ¿verdad? Entonces, aquí en este nuevo periodo liberal, encontramos que se emite un decreto para crear la educación secundaria. Y también entonces se van a preocupar por crear varios establecimientos secundarios, ¿verdad? La secundaria era de 5 años. Entonces, como decir ahorita, los básicos y el diversificado, ¿verdad? Porque se creó, digamos, se planteó como un nivel preparatorio para entrar a la universidad.
Y pues se crean las primeras escuelas secundarias acá en la capital, ¿verdad? En Xela, Chiquimula, La Antigua, ¿verdad? También va a ser este periodo que retoma la importancia de las escuelas normales, ¿verdad? La formación de los maestros. Entonces, acá en la capital, pues se va a crear el central, ¿verdad? Para varones. Y también el Instituto para Señoritas Belén. En los departamentos también se van a crear normales. Entonces, en Xela, La Antigua, en San Marcos, en Jalapa, en Cobán, Chiquimula, ¿verdad? Y buscando, pues, que posteriormente se pudieran construir más, ¿verdad? En cuanto a la universidad, pues como sabemos, se decide darle un nuevo enfoque científico, ¿verdad? Porque en la época de carrera había regresado a toda la orientación, ¿verdad? Religiosa. Y entonces se dispone que se creen las escuelas facultativas. Esto ya van a decir ustedes, bueno, pero no es lo mismo. Lo que pasa es que antes, como estaba planteada la educación en la universidad, digamos que se enfocaba mucho en cuestiones teóricas. Entonces, cuando se crean las escuelas facultativas, se crearon de una vez varias carreras como para darles, decir, bueno, esto tiene una función en la sociedad, o sea, ingeniería, los médicos, también una escuela de comadronas, derecho, ¿verdad? Con los abogados. Aunque bueno, anteriormente ya habían abogados que digamos que se la pasaban años estudiando, había para derecho canónico o también orientaciones en derecho civil, penal, pero digamos que al darle este vuelco de las escuelas facultativas, era un enfoque que les enseñaba, digamos, directamente cómo ir aplicando esos conocimientos en la sociedad, ¿verdad? Bueno, luego también se crearon las facultades de Occidente, como decir, una sucursal, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos, allá en Quetzaltenango, que pues es el antecedente del CUNOC, del Centro Universitario de Occidente. También de esa época se creó el Conservatorio Nacional, ¿verdad? Se fundó el conservatorio, dirigido por don Germán Alcántara, ¿verdad? Ya posteriormente, ya muchos años después le pusieron su nombre. Entonces, el impulso, ¿verdad? Que se empezó a dar a la música. Habíamos hablado también que los liberales en Guatemala empezaron a hablar del problema indígena y lamentablemente, en lugar de identificar, ¿verdad? Todas los errores de gobiernos anteriores o de plantear políticas, ¿verdad? Adecuadas, empezaron a decir que el atraso del país era culpa de que la población indígena todavía seguía con sus tradiciones, con su forma de vestir, con sus idiomas. Entonces, había que ladinizar a la población indígena. ¿Qué significará eso de ladinizar? Volverlos ladinos, muy bien, Giovanni. Ladino se le decía a los mestizos. Entonces, acordémonos que los mestizos eran un híbrido, ¿verdad? Biológico, culturalmente, porque pues tenían sangre indígena, sangre española, sangre negra, en fin. Y pues había una fusión ahí también de costumbres. Entonces decían, hay que ladinizarlos. Y encontramos, por ejemplo, este decreto de octubre de 1879, que decía que la clase indígena usa el vestido que llevan los ladinos, ¿verdad? Vestir
como más con estilo occidental, ¿verdad? ¿Sí? Los individuos de las municipalidades no podrán ejercer su cargo si no usan el traje que sea común en la clase ladina. Procurarán de una manera prudencial y paulatina que los indígenas vayan dejando sus costumbres y salgan del estado abyecto en que se encuentran, y no se les permitirá vagar por los montes sin residencia fija, obligándolos con ese fin a establecerse en poblados, ¿verdad? Esto abyecto, estado abyecto, significa de atraso, ¿sí? Fíjense que también de la época de Barrios, cosas bien absurdas, por ejemplo, él emite un decreto en el que a poblaciones indígenas las vuelve ladinas, ¿sí? A través de ese decreto. Por ejemplo, el caso de San Pedro en San Marcos, ¿verdad? Una comunidad indígena. Y dice Barrios, no, a partir de ahora ya son ladinos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegaba esa mentalidad, ¿verdad? Y lo peor van a ser las implicaciones que va a tener, porque al culpar a la población indígena del atraso del país, está reforzando estereotipos que ya venían, ¿verdad? De que, ay, son vagos, son borrachos, son haraganes, ¿sí? Y va a justificar entonces formas que se regrese a formas de trabajo forzado, ¿verdad? Eso es algo bien delicado. Y todavía, lamentablemente, permanecen, ¿verdad? Ideas así. Yo no sé si ustedes de repente habrán oído que alguna gente en la calle o así, o algún conocido diga, ah, es que tanto indígena, ¿verdad? Por eso no prosperamos. Entonces, estas ideas tienen consecuencias muy tremendas, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la forma de gobernar, se va a centralizar el poder, ¿verdad? Y con el apoyo de los ministerios de fomento, gobernación y de guerra, se van a otorgar tierras. Además, se le van a asignar policías a los finqueros para que vayan ahí a estar en las fincas y que vean que sí lleguen los jornaleros a trabajar. En cada departamento se va a nombrar un jefe político que va a ser un militar, ¿verdad? Como un gobernador, digamos, sí. Las funciones de un gobernador, pero es un jefe militar. Entonces, obviamente, se establece ahí un destacamento con sus soldados y que van a tener la función de platicar con los finqueros para enviarles los trabajadores que necesiten, ¿verdad? Eso es algo bien tremendo. Ahí sí que toda la fuerza pública para obligar a los campesinos indígenas a que estén en las fincas de café. Bueno, el tema de los extranjeros va a ser retomado por Barrios. Y entonces, como vimos, él decía, es que los indígenas y su cultura atrasada, ¿sí? Entonces empieza a plantear Barrios, hay que mejorar la raza y entonces cambiar, ir quitando esas culturas indígenas, ¿verdad? Y entonces fomenta la llegada de extranjeros para que haya un mestizaje, ¿verdad? Y con los indígenas, con la población indígena. Entonces, en esa época se ve que llega mucho ciudadano alemán a Guatemala, ¿verdad? Fíjense que se suscribe el Tratado Montúfar-von Bergen, que establece, digamos, relación de amistad y comercial con Alemania, pero que les va a ofrecer muchos beneficios a los alemanes. Se les va a pagar el viaje, imagínense ustedes, se les paga el viaje, se les dan tierras, se les da herramienta para que vengan a trabajar en el campo y pues también en eso que decíamos como para mestizarse, ¿verdad? Con la población indígena. Vemos aquí, por ejemplo, Alta Verapaz, que va a ser una región donde va a llegar mucho alemán a trabajar el café. Aquí hay una foto de Erwin Paul Düsseldorf, que fue el primer alemán que llegó a las Verapaces, ¿verdad? Aquí, pues, otra foto de una familia alemana, ¿verdad? Que pues, ahí encontré en Prensa Libre. Y vemos mujeres indígenas cortando el café, ¿verdad? Entonces, vemos que se usan escaleras, ¿verdad? Para poderse subir a esas plantas, ¿verdad?
a estas plantas bien altas, ¿verdad? De café. Ah, mire Marisa, qué interesante. Sí, es que sí vinieron bastantes alemanes y también en el área de Shela, ¿verdad? San Marcos, llegaron ellos a establecerse, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir? Ay Dios, es que hubo un padre, un sacerdote que sacó antes de la pandemia, fue todavía en el 19, un libro en donde, pero eso es sobre Cobán. Allí él hace una reconstrucción, ¿verdad? De los alemanes que llegaron a esa región, con quién se casaron y quiénes eran los hijos. Mira, está interesante, pero es que ahorita no me recuerdo cómo se llama el libro. Pero sobre San Marcos sería interesante, ¿verdad? También ver un estudio de esa naturaleza sobre San Marcos, Shela, ¿verdad? Que eran, digamos, áreas también donde les gustaba a ellos para vivir porque por los climas que son fríos, ¿verdad? Ok, entonces, para despojar de sus tierras a los indígenas, se buscaron algunos mecanismos legales, ¿verdad? Leyes para podérselas quitar. Por ejemplo, se emitió un decreto para declarar baldíos terrenos, ¿sí? ¿Saben ustedes qué es un terreno baldío? Es un terreno vacío. Licenciada. A ver, espérenme, es que no entendí. A ver, Sara, ¿qué dijo? Es un terreno vacío, abandonado. Ok, ¿qué dice Nehemías? Pues abandonado también, licenciada. Ok, abandonado, que no está trabajando, que no tiene dueño. Entonces, fíjense que este mecanismo se usó para declarar baldío muchas tierras de comunidades indígenas, ¿verdad? Porque la maña, la trampa, porque como muchas de ellas tenían una real cédula que les habían dado en la época de la colonia, ¿verdad? Además que eran títulos así en general, ¿va? Para la comunidad. Y pues no tenían tampoco para pagar un abogado para que les fuera a inscribir el título, ¿verdad? Al registro de la propiedad. Y entonces estos funcionarios, así con maña, dijeron, no, pues son baldíos. Lo sentimos, no, pero es que aquí está mi título, pero es una real cédula, esto no vale, no es legal porque ahorita estamos en otro asunto, tiene que tener su título del registro. Entonces es baldío. Y de esta forma quitaron muchas tierras. Luego también decretaron la ley de redención de censos. Esta eliminaba la figura del censo enfitéutico que había restablecido Carrera. Entonces aquí desaparece esa forma de arrendamiento económico, eran tierras de las municipalidades y dicen, bueno, ya no se les va a arrendar, pero ahora se las vamos a vender, aprovechen. Pero el problema fue que los precios que se pusieron a las tierras fueron altísimos. Subieron entre un 10 hasta 20, de 10 a 20% más del precio que tenían antes. Y les daban un plazo muy corto para que lo pagaran. Entonces, obviamente, personas pobres, pues no lo podían pagar, ¿sí? No lo hubieran podido pagar en el periodo, ¿verdad? Que era para 18 meses. Entonces, así se fueron quedando, ¿verdad? Con bastantes tierras que fueron subastadas a los amigos, ¿verdad? De barrios y a otras gentes, ¿verdad? Mestizas. También era importante para ellos, ¿verdad? Establecer mecanismos, leyes que obligaran a la población indígena a ir a trabajar a las fincas de café. Entonces, se emitieron varios decretos, el famoso reglamento jornaleros,
La ley de vialidad, que regresaba otra vez esa forma en la que había que trabajar 3 días por mes en construcción de caminos, reparación de calles, de edificios, ¿verdad? La ley contra la vagancia, que, eso va a ser, da risa, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que se creó el delito de vagancia, o sea, ser vago. Y tenía que tener la gente una ocupación que fuera para ellos considerada honorable, si no era considerado vago, y tenía que ir a trabajar, ¿verdad? En las oficinas de gobierno, pues, y sin pagarle, sin ningún salario, ¿no? Entonces, si no, iba a la cárcel. Y también el trabajo forzado de los reos. Aquí lo interesante es que los reos que tenían que ir a trabajar eran aquellos que habían sido cachados contrabandeando licor. Ellos eran a los que se obligaba, ¿verdad? Bien. Y aquí solo se me olvidó decirles que el reglamento de jornaleros, esta ley, creó una identificación para los campesinos, que era el libreto de trabajo. Entonces, en esa libretita venía el nombre de la persona y en la parte de adentro venía en qué finca estaba trabajando, cuándo terminaba su contrato. Venía también si tenía deuda con la finca. Y en fin, entonces, lo que sucedía con esa identificación era que, por ejemplo, realmente impedía la libre locomoción, porque si usted tenía que estar trabajando en una finca en San Marcos, pero usted andaba abriendo la boca en la capital, o por otro lado decía, no, ¿y usted por qué está por acá? Si usted no tiene que andar, esta no es la zona donde usted trabaja, usted se tiene que regresar para allá. Y entonces los soldados lo regresaban y le iban a reportar con el capataz de la finca. Mire, pues, sí, este fulano andaba por allá, ¿verdad? Andaba en un departamento en donde no tenía permitido. O sea, formas de esclavitud encubiertas, ¿verdad? Ven. Barrios, pues, se enfocó también en el tema de la unificación centroamericana, cómo regresar a la federación, pero ya concentrando el poder en un solo jefe, que iba a ser él, ¿verdad? Buscó apoyos, por ejemplo, a México le entregó el territorio de Soconusco, suscribe el Tratado Herrera Mariscal, donde dice, miren, aquí está Soconusco, ya no vamos a reclamar nada, aquí está, ahí es parte de ustedes, ¿verdad? Y con Estados Unidos empezó a acercarse, ¿verdad? Como a ofrecer que los iba a apoyar para que pudieran construir el canal en Nicaragua. Pensó que de esta forma, al empezar la guerra para reunificar Centroamérica, ni México ni Estados Unidos iban a intervenir apoyando a los demás países, ¿verdad? Y pues fallece en Chalchuapa, en El Salvador, en 1885, cuando estaba empezando con esa reunificación y realmente había hecho un gasto bastante alto, bastante exorbitante para formar ese su ejército, ¿verdad? Para reunificar Centroamérica. Y bueno, tampoco eso era muy bien visto, ¿verdad? Acá en Guatemala. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Son las 56, ¿verdad? Entonces, nos vemos el próximo martes, nos toca clase, ¿verdad? Por favor, si ya ingresaron al laboratorio de la universidad, me cuentan, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido? Yo voy a chequear ahorita cómo está configurado. Ok, Catherine. Gracias. Fíjese que voy a ver eso, porque cabal los de la sección de la tarde me dijeron que al finalizar el intento no les deja ver. Entonces, fíjese que hay un compañero que trabaja en el laboratorio de esa forma. Le voy a preguntar para modificar, ¿verdad? La configuración. Porque la idea es que puedan ver su resultado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar, son las 57. Cuídense bastante, feliz noche y ahí que tengan bonito fin de semana, ¿verdad? Qué bueno, Carla, qué bueno que ya lo realizó. Gracias, licenciada. Feliz noche.
Feliz noche. licenciada. Feliz Feliz noche. Gracias.